problema intelectual. Él dice, sabemos, pero Jesús representa una temática sobrenatural, y donde él queda al final sin argumento y empieza a verlo todo en forma literal y no entiende este misterio que Jesús le está hablando, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La gran temática, y él se confunde. Bueno, los judíos siempre esperaban la venida del reino, y si bien es cierto, para ser liberados de los imperios donde ellos estaban sometidos, ellos anhelaban, pero ellos miraban un reino con ejército, con un rey, con un palacio. Pero Jesús está hablando de un reino sobrenatural, ese reino donde Dios viene a morar en el individuo, el hombre y en la mujer. Y para eso uno lo experimenta. El que no nace de nuevo no puede gozar de estas bendiciones, de conocer estos misterios que el Señor nos revela por medio de su santa palabra. Y así podemos seguir una serie de esta predicación. Vemos en el capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. El gran problema ahí fue emocional de esta mujer. Nunca tuvo en tener una estabilidad emocional. Por eso el Evangelio viene a transformar, es sanador para esas personas que emocionalmente también están dañadas. Y el Evangelio viene a restaurar. Por lo tanto, el Evangelio no es solamente algo espiritual, sino que también intelectual, emocional. Es sanador. No es una utopía que podemos decir, sino que es algo real en la vida de los individuos que se han rendido al Señor, que han comprendido la gracia de Dios. Y podemos así también ser agentes de gracia. Hoy lo que el mundo necesita, hermano, más que estar peleando por la verdad, es que la iglesia sea un agente de gracia. Que podamos acoger a la gente que está roto por su pecado y allí ser restauradores. Y vemos el ejemplo de Jesús acá. Pero en el capítulo 5 vemos otro encuentro de Jesús con el paralítico. Allí el gran problema que tenía este hombre era un problema físico. Capítulo 3, Nicodemo, un problema intelectual. Capítulo 4, la mujer emocional. Y en el capítulo 5 tenemos un problema físico. Y fíjese, el Evangelio va tocando todas estas áreas. El Evangelio es un Evangelio integral, un Evangelio que tiene que ver con suplir toda la necesidad. Dios nos llama de esta manera a socorrer a un necesitado. Por mucho tiempo escuché que Dios solamente se interesa en lo espiritual. No le interesa mi físico, no le interesa mis emociones. Dios está preocupado de todo. Amén. Y uno al leer, por ejemplo, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es importante experimentar la paz de Dios. Amén. Aplicarla a nuestras vidas cuando tenemos necesidades. Pero hermano, es solamente una pequeña introducción. La introducción ha sido muy larga, pero el mensaje debe ser más corto. Bueno, tenemos aquí, volvamos al capítulo 3, tenemos el espíritu y los límites de la religión. A veces nosotros tenemos esa dualidad, de repente, si no satanizamos, sacramentamos y traemos como una herencia de los paganos. Y a veces de repente como que estamos aquí en el templo, aquí como esto es sagrado. Y salimos al templo y vimos como aquí verdaderos ángeles, santos, pero afuera como verdaderos diablos. Que nos ayude a ser coherentes en nuestro trabajo y en la universidad. Doy gracias a Dios porque también me permite trabajar y allí me doy cuenta que uno de repente
ve en la vida cristiana, de repente uno frecuenta cristianos que alaban al Señor, por poco no vuelan. De repente en la vida Dios nos hace probar en nuestro carácter, en las relaciones humanas. El Evangelio es un Evangelio relacional. Si no aprendemos a relacionarnos es difícil poder transmitir el mensaje de Cristo. A veces nosotros estamos tan divididos, vivimos tanto en una atmósfera religiosa que de repente ni siquiera nos saludamos, vivimos en nuestro metro cuadrado. Pasa lo mismo que sucedió con esta parábola que Jesús nos muestra cuando el buen samaritano allí restaura a un extranjero. Había un levita y un sacerdote que eran conocedores de Dios, habían experimentado la gracia de Dios, pero cada uno siguió por su camino. Interesante dónde estamos, qué tengo, quién soy. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero a veces tenemos orgullo espiritual, recibimos de repente una distinción en nuestra iglesia, un reconocimiento o un cargo en la iglesia, y a veces tenemos tremendo orgullo y por eso realmente en la iglesia tenemos tremendos conflictos, porque a veces no actuamos dirigidos por la gracia de Dios, sino que somos verdaderos fariseos religiosos y vamos atropellando a los demás. Pero aquí tenemos a un fariseo. El gran problema de él era un problema intelectual, un problema que venía por mucho tiempo, pero se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Y él dice, sabemos que ha venido de Dios, pero empiezan a conversar en este tema del reino de Dios y él se confunde. Es literal. No va más allá, sino que a través de la letra. Mucha letra. Nada espíritu. Y se encuentra con un maestro